y eso no bastaba. Tenía que venderse las empresas públicas para hacer caja, para que el ingreso fiscal aumentara, ¿no? Ramón Remolina decía, hay que vender una empresa diaria pública, ¿no? O sea, hay que deshacernos. Y no hacía la distinción entre empresas rentables, ¿no?, y no rentables. Y qué curiosidad, con el ajuste de precio de los 90 y 91, en el caso de Petroperú, Electroperú, las empresas de telecomunicaciones, el precio del gas, de estar en rojo, comenzaron a estar en azul. Y por eso que el año 92, cuando se decide entre gallos y medianoche, por decisión del Perú, entre comillas, siendo presidente, ministro de Energía y Minas, Jaime Yoshiyama, julio de 1992, se decide, por ejemplo, la venta fragmentada de Petroperú a cuenta de un crédito de 250 millones de dólares, ¿no? Y los propios funcionarios del Banco Mundial se asombran porque sin estudios técnicos, sin ningún tipo de investigación, basados en una decisión política, se toma la decisión de privatizar Petroperú por partes, ¿no? O sea, lotes petroleros por aquí, refinerías por allá, filiales por acá. O sea, absurdo que hasta los propios funcionarios del Banco Mundial se quedaron sorprendidos. Estos ingresos de privatización, que más o menos llegaron a tener un nivel de 9.400 millones, 9.500 millones, sirvieron para el pago de la deuda externa comprometida de los años anteriores, para financiar la corrupción, que lo hemos visto a través de cómo este libro de historia de la corrupción, ¿no?, nos demuestra, por ejemplo, cómo ha funcionado este régimen de cleptocracia, ¿no? También con alta dosis de corrupción, con sobreprecios, campañas proselitistas para publicitar el régimen, asistencialismo, ¿no? Entonces, y también para pagos de las propias consultoras responsables de la privatización de más de 200 empresas. Entonces, de ese punto de vista, fue un proceso, se privatizó empresas rentables y otras no tan rentables, sin planeamiento estratégico, sin visión de largo plazo, y hoy estamos pagando las consecuencias. Y a eso me voy a referir al final. Entonces, en el caso nuestro, ahorita, ¿qué pasa? En los contratos petroleros, los contratos de hidrocarburos, yo soy un convencido, Perazo, ¿no?, amigos que me escuchan, ¿no?, que tenemos que retomar, así como los años 40, 50, 60, había esta, digamos, esta idea motivadora, ¿no?, de recuperar el petróleo. Ahora ya no será el petróleo, pero es recuperemos el gas. No es posible que el gas de Camisea se exporte del lote 56, por ejemplo, a precios franciscanos, ¿no?, que los peruanos paguemos por un balón de GLP 40 soles, 35 soles, cuando si todos tuviéramos gas en nuestras casas, no pagaríamos más de 15 a 17 soles mensuales por gas. Más seguro, más sano ambientalmente, y lo tenemos, y tenemos reservas en abundancia de gas. No tenemos petróleo, pero tenemos gas. Entonces, yo creo que este tipo de colectivos debieran servir. Ahora, recuperemos, ¿no?, la soberanía sobre nuestros recursos naturales. ¿Por qué? Hoy día tenemos los contratos de licencia, que son la mayoría. ¿Qué dicen estos contratos de licencia? Lo que dicen es, oiga, yo firmo con el Estado peruano un contrato de licencia. Yo le doy al Estado peruano una regalía, un ingreso, ¿no?, pero la propiedad es de la empresa en sus tres dimensiones: la posesión,
el uso y el usufructo. El Estado ya no tiene nada que ver con los recursos. Entonces, por eso es que no sale tampoco el gasoducto del sur, porque mientras los chinos, la empresa china CNPC, está en el lote 58, ¿no? Si ellos no deciden participar en el gasoducto no va, así sencillamente. El señor Humala puso los caballos por delante, ¿no? O sea, firmó con Odebrecht, ya sabemos por qué, firmó por Odebrecht una investigación del gasoducto donde hay indicios de corrupción, pero no se aseguró las reservas de gas. ¿De dónde van a venir? Si a las empresas Consorcio Camisea, que están en el lote 56, o a CNPC, que está en el lote 58 y 57, conjuntamente con Rexol, no les interesa la masificación de gas en el Perú, sencillamente la masificación no va. Entonces, esa soberanía, esa capacidad de decisión del Estado, como se dice, el Estado ha perdido la propiedad, como dicen los privados, las moléculas son nuestras, ¿no? O sea, ellos tienen la última palabra. Este es un Estado cautivo, es un Estado que no decide. Bueno, es justamente eso es lo que se ha perdido, esa soberanía con las privatizaciones. En la práctica, yo firmo una concesión minera, pago mi derechos de vigencia y yo tengo los derechos de propiedad sobre esa concesión hasta el recurso, ¿no? Y el Estado ha cedido, ha transferido eso por un derecho de vigencia, con un contrato, pero prácticamente es el reino de la selva a nivel de concesiones, donde evidentemente se ha concesionado medio país sin consulta previa. No hace mucho salió a la luz en los periódicos que esa zona de 7 colores también estaban concesionados, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que también esta privatización se dio sin un tipo de planeamiento estratégico. Voy a citar algunos casos que es fundamental en la economía familiar, ¿no? Todos usamos un balón de GLP que antes era 24 libras, ahora es de 10 kilos. Entonces, ahora, antes te costaba al ama de casa 5 soles un balón de GLP, ahora tiene que pagar más de 35 a 40 soles. Con una salvedad, que del 2005 para adelante, el GLP tiene como insumo fundamental los líquidos de gas natural de Camisea, ¿no? O sea, antes del 92, prácticamente el GLP se derivaba del petróleo, la refinería de Taldara lo producía, pero desde el año 2005 a la fecha, el principal productor de GLP es Pluspetrol en la planta de Pisco, Ica, ¿no? Una empresa que es un caso ya, digamos, para mí en muchos casos la privatización es un proceso de infamia, ¿no? De vergüenza, ¿no? Porque, voy a usar una frase dura, ha sido un atraco al país, ¿no? Y sigue siendo un atraco, y las consecuencias las pagamos. Pero como decías, Perazo, es tal el poder mediático, ¿no? Que en la práctica eso lo asumimos como una cosa natural, ¿no? Que eso lo determina el mercado, ¿no? Oiga, mira, una empresa filial de Petroperú, y el énfasis le estoy dando al petróleo porque justamente el 9, o sea, el viernes, ¿no? Hace 52 años, se tomaron las instalaciones de Talara y por primera vez en la historia del Perú, el Estado recuperó sus recursos. Y eso duró hasta la privatización, ¿no? Entonces, una empresa como Petromar, filial de Petroperú, para los que no sepan, Petromar sustituye a Belco
en las operaciones marinas en el lote Z2B, ¿no? Que está al frente a Piura, frente a Talara. Era una empresa rentable, con reservas probadas, 20 millones, no era mucho, pero eran reservas probadas. El Estado peruano, al privatizar la Belco, el año 1986, con Alan García, no pagó. El año 92, Fujimori tiene que acordar con la aseguradora de Belco, se llamaba la IG, Aseguradora American de Compañía Internacional de Seguros. Entonces, obligó a que Petroperú le pagara a la aseguradora de la Belco, la IG, 256 millones de dólares por las plataformas marinas. Uno va a Talara y me encuentra ahí las plataformas marinas, ¿no? 85. Como no han tenido mantenimiento, algunas se han caído, pero esas son propiedades de Petroperú. Como es un contrato de servicios, a diferencia del contrato de licencia, un contrato especial, en la práctica el Estado peruano es el dueño, el titular de los hidrocarburos. ¿Qué pasa ahí? Cuando se privatiza en 1993 Petromar, se privatiza una empresa rentable, con reservas probadas, con producción en marcha, ¿no? En operaciones. ¿Y quién gana? Una empresa de transporte marítimo, una empresa que no calificaba. ¿Cuál es el nombre de esta empresa? Petotec peruana, ¿no? Entonces, hay que cambiar las bases para que esta empresa pudiera ser calificada. Entonces, es algo como decir, una empresa de transporte marítimo, una combi, ¿no? Una combi, ahora es responsable de la producción de 20.000 barriles diarios, hoy día no produce ni la mitad de petróleo de alta calidad. Entonces, se firma el contrato en el cual Petrotec se obliga a pagar 10 millones de dólares anuales a Petroperú por el alquiler de las plataformas marinas, también de las lanchas, ¿no? Que permitían el traslado. Cuando el precio del petróleo estaba a 20. Cuando el precio del petróleo subió a 100, yo seguía pagando 10 millones. Oye, si tú vives en un barrio, ¿no? Ese barrio mejora, ¿no? Hay externalidades positivas, tienes que subir el alquiler, ¿no? Entonces, tiene mayor valor económico, ¿no? Subes el alquiler. Acá no, acá fue 10 millones flac, ¿no? Bueno, ya. Lo curioso es que con el caso de Petroaudios, 2009, Petrotec fue sindicada como una de las empresas responsables del chuponeo, ¿no? Del chuponeo. Entonces, Kellogg vende el contrato y recibe 900 millones de dólares contrato a un consorcio que se llama Savia. En otras palabras, Petrotec valoriza las reservas que están en el subsuelo, que son del Estado peruano, valoriza las plataformas marinas que son de Petroperú, palabras, transfiere el contrato por algo que no era suyo. El petróleo del Estado, las plataformas marinas de Petroperú. ¿Y cuánto recibió? 900 millones de dólares. Y ganó el año 93 la licitación sin invertir $1, porque fue operación en marcha. En otras palabras, con el propio flujo pagaba los compromisos de inversión a los cuales se comprometía esta empresa.